minutos y vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado que se encuentra a esta hora ya en línea. Nos referimos al senador de Revolución Democrática, expresidente además de ese partido, Juan Ignacio Latorre, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día Claudio, Juanita, gusto saludarlo y también a toda la audiencia de Radio Universidad de Chile. Sí. Buenos días. Senador, queríamos conversar con usted respecto de lo que se nos viene este fin de semana, la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y en un clima donde hay mucha especulación, ¿no? Respecto de cuáles van a ser los énfasis, qué es lo que se va a decir. Se habla que va a ser un discurso incluso más acotado que el que dio, por ejemplo, el año pasado, lo cual es difícil superarlo, porque Eso fue recordemos, muy fue largo, un sí. récord de extensión lo que dio el presidente el año pasado, pero sí hay bastante expectativa respecto de lo que pueda ocurrir. ¿Cómo está viendo, senador, lo que se va a hablar este sábado ahí en el Congreso Pleno? Sí, bueno, el presidente decía junta en paciencia, porque puede que se alargue de nuevo, lo decía el fin de semana. Eh, no, a ver, yo lo que espero es que, claro, haga un balance de algún modo de lo que se ha hecho hasta ahora en estos 2 años de gobierno y también marque los principales desafíos en el periodo que queda, ¿no? En los distintos ámbitos que el gobierno ha definido como relevantes, estas tres seguridades, ¿no? La seguridad pública, seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad económica y seguridad social. Y ahí hay algunos desafíos que me parece importante poner el énfasis. Por ejemplo, se habla mucho de pacto fiscal, pero la gente no necesariamente entiende, bueno, qué es pacto fiscal, se homologa a la reforma tributaria. Y el pacto fiscal, como está pensado, después del rechazo de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, donde se genera una mesa de trabajo con todos los partidos políticos, se convocó a todos, a todo el espectro político. A mí me tocó ir a esas mesas en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. La idea del pacto fiscal es desagregar en un conjunto de proyectos de ley distintos, con distintos objetivos concretos, específicos, que apuntan a un objetivo más macro, digamos, más general, que tiene que ver con, como el nombre lo indica, un pacto para el mediano plazo, con algunas medidas que ayuden a recuperar un crecimiento y un desarrollo, sobre todo un desarrollo económico sostenible, con distribución de la riqueza, con estándares ambientales, etcétera. Y eso se traduce no en un proyecto de ley, sino que en distintas iniciativas. Yo creo que la cuenta pública puede ser una buena oportunidad para explicar más en detalle cada uno de esos objetivos, cada uno de esos proyectos de ley. Algunos ya se presentaron, otros tienen que presentarse más adelante, y poner el énfasis, por ejemplo, en qué se requiere financiar, ¿no? Cuáles son las prioridades sociales de gasto, que eso están bien definidas, eh, y qué instrumentos van a ayudar a financiar o a recaudar esos recursos, que estén disponibles esos recursos para el gasto social, ¿no? Y en cosas muy concretas, como reducir las listas de espera, como ampliar el sistema de cuidados, eh, como ampliar digamos, poder concretar en el fondo el plan de emergencia habitacional, por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero hay más, hay prioridades sociales de gasto y hay iniciativas también de recaudación. Entonces yo creo que el pacto fiscal puede ser un elemento importante a profundizar en la cuenta pública. Y luego hay otras dos materias que ya están ahí. El debate público tiene que ver con pensiones, ¿no? La reforma de pensiones, que estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados. Esperemos que no esté 14 meses en el Senado, sino que podamos abrochar un acuerdo durante este año, ojalá dentro del segundo semestre, ¿no? Para empezar a pagar mejores pensiones hoy día y no en 40 años más. Y la reforma a la salud, que ya se comprometió presentar proyectos, que puede ser más de uno, ojo, y eso lo puede explicar el presidente, eh, de aquí al 1 de octubre, a propósito de la discusión sobre la ley corta de ISAPRE. Bueno, cómo dejamos atrás esa discusión, que era viabilizar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, para pasar a una discusión más de fondo, ¿no? Sobre qué reformas se requiere al sistema de salud en Chile para que actúe más con lógica de seguridad social y que la salud
se garantice efectivamente como un derecho social y no dependa tanto como hoy, ¿no?, del bolsillo de las personas, eh, considerando además que ya está el 82% de la población, más de 16 millones de personas, estamos en FONASA, a propósito de toda esta discusión sobre un fondo universal de salud público, sin fines de lucro, sin discriminación, a diferencia de las ISAPRES, ¿no? Senador, buenos días. Usted acaba de Buen día, Gabriel. mencionar tres temas que podrían ser anunciados, ¿no es cierto?, con algún tipo de avance o de propuesta. Hablamos de salud, hablamos de pensiones y hablamos de este llamado pacto fiscal que incluye varios aspectos, entre otros casos, entre otras cosas, la posibilidad de algunas reformas tributarias. Pero tal como su nombre lo indica, esta es una cuenta pública y en el fondo lo que se hace es dar cuenta de lo que se ha hecho. En esas tres áreas que usted mencionó al principio cuando hablábamos de seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, ¿cuáles serían desde su punto de vista los principales avances, los principales logros que tiene el gobierno para mostrar, para dar cuenta este sábado? Sí, a mí me parece muy interesante un estudio que acaba de publicar fin de semana el Centro de Estudios Rumbo Colectivo, que da cuenta justamente del cumplimiento parcial del programa. Hablan de aproximadamente un 51% del programa, algunos cumplimiento completo y otros parcial. Y lo interesante es la combinación de medidas legislativas y de medidas administrativas, y donde hay más eficacia en el cumplimiento completo de las medidas administrativas que dependen solo del gobierno, versus obviamente las medidas legislativas que necesita llegar a acuerdos con la oposición, donde además somos minoría, ¿no?, en el Parlamento. Pero bueno, haciendo un balance, algunas cosas que me parecen relevantes, ¿no?, del cumplimiento. Por ejemplo, el tema del royalty, el royalty minero, que ya se está implementando. Ojo, el 2025 recién se empieza a implementar 100% del royalty minero, el impuesto específico a la gran minería, pero el 2024 ya se pagaron, ya se empezó a pagar con recursos fiscales un adelanto de aquello a los municipios, y luego viene toda la transferencia de recursos a los gobiernos regionales. Ahí me parece que hay algo bien concreto que es parte del programa y que uno podría decir, cumplido, digamos, ¿no? Un balance, y además decir, bueno, los montos que se han transferido, en qué se van a gastar, etcétera. Por otro lado, el copago cero en salud. Me parece que es otro elemento a propósito de lo que estaba hablando, de estas seguridades, la seguridad social para 16 millones de personas que estamos en FONASA. Hoy día en la red pública de salud la atención es gratuita, sin copago, ¿no? Y es una medida administrativa. La reciente creación a partir de Corfo, de un Instituto Nacional de Fomento de las Cooperativas, algo que en el movimiento cooperativista en Chile se demandaba hace muchísimo tiempo. Dicen que es una de las medidas más importantes en los últimos más de 40 años, digamos, de desarrollo del cooperativismo, este instituto, que también es una medida administrativa y es parte del programa. El aumento del salario mínimo a 500.000 pesos de manera gradual, la reducción de la jornada laboral de 40 a 40 horas, también de manera gradual, está en proceso de implementación, una reducción de una hora este año. El, Eso por nombrar algunas medidas, ¿no? Y después en materia de seguridad pública hay mucho que decir, si bien uno, claro, todos los días ve noticias de homicidios, de delitos violentos, etcétera, pero mirando el balance global, ¿no? La cantidad de proyectos de ley que se han aprobado, cómo se ha ido disminuyendo la tasa de homicidios respecto a cómo lo recibimos como país, cómo se han ido desbaratando algunas bandas de crimen organizado, eh, cómo se ha ido persiguiendo el delito, ¿no? A propósito, por ejemplo, del mega incendio en la región de Valparaíso, donde a 4 meses, bueno, hay dos personas formalizadas, lamentablemente, y ha significado un dolor tremendo, eh, una persona vinculada a bomberos y otro a CONAF, pero en el fondo, esos grandes delitos, esos tremendos delitos que han significado muerte, dolor en la sociedad e impacto,
no pueden quedar en la impunidad y en eso se ha avanzado bastante. Eso por nombrar algunas materias como a modo de balanza. Seguramente el Ujú. presidente va a profundizar mucho más en cada una de ellas y en algunas otras, ¿no? Ujú. Senador, bueno, hoy la tercera, que a modo de broma esto lo decimos, senador, obviamente no Sí, es en serio, que pero siempre sabe más que el es resto. como ya a esta altura es casi parte del comité político Así es, sí, están del instalados Palacio ahí de la adentro. Moneda, el diario La Tercera, trae una información que señala que, bueno, ya se envió una minuta, usted nos podrá confirmar si le llegó o no, una minuta por parte de los ECOM a los distintos partidos oficialistas respecto de lo que va a ser la cuenta pública o los mensajes que idealmente, ¿no?, se puedan entregar luego del discurso. Y una de las ideas fuerza que se remarca, ¿no?, es que el gobierno del presidente Boric logró estabilizar al país, luego de, bueno, todo lo que ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera, etcétera, etcétera. Pero yo le quería preguntar, senador, para un gobierno o una administración que durante la campaña presidencial y particularmente incluso cuando ganó el presidente Gabriel Boric, hizo una serie de anuncios respecto de cambios que se venían para el país. El presidente literal dijo que Chile iba a ser la tumba del Del neoliberalismo. neoliberalismo. Y también respecto de las críticas, ¿no?, bastante duras que varios de los dirigentes de esta administración hicieron de gobiernos anteriores, como la concertación, etcétera, etcétera, que en 30 años no se pudo avanzar. A 3 años de gobierno, o sea, ya estamos pasados el segundo tiempo, que una de las ideas fuerzas sea, se logró estabilizar al país, ¿no es poco en comparado con las expectativas que se plantearon en un inicio? Sí, bueno, dan cuenta de un cambio de escenario, ¿ah? Sobre responder la primera parte, estas minutas de SECOM, a ver, SECOM siempre está distribuyendo minutas respecto a este debate en la antesala de la cuenta pública, pero mi experiencia indica que durante el discurso, mientras se está desarrollando el discurso, hasta ese momento, bueno, se envía el discurso escrito del presidente y después se empiezan a discutir como ahí mismo durante el discurso como las líneas para vocerías a la salida, digamos. O sea, no es que el discurso, le puedo asegurar, todavía no está hasta último momento, y eso me tocó en el fondo como presidente de partido estar en esas conversaciones, hasta último momento el presidente puede hacer cambios y a veces no menores, digamos, de algún anuncio, algo que se agrega, se saca, etcétera. O sea, si bien es un discurso que está en elaboración hace bastante tiempo, con datos, con información que se le va insumando al presidente, hasta el último momento él puede hacer cambios y todo este tema de las vocerías viene como después, digamos. Todo lo que se distribuye antes es como, bueno, información, datos, etcétera, para el debate previo, ¿no? Pero a ver, respecto de, claro, acá lo que se busca es de algún modo hacer un contrapunto con esta derecha que plantea que acá el gobierno ha fracasado en todo, que es un mal gobierno, que constantemente están aportillando, digamos, las iniciativas del Ejecutivo y se hace el contrapunto a ver, cómo nos tocó recibir el país en una serie de dimensiones, ¿no? Un contexto convulsionado de inestabilidad, de malas cifras económicas, de inflación, de fronteras absolutamente desreguladas, de tasas de homicidio que venían muy al alza. Y bueno, en todas esas dimensiones se ha logrado ir estabilizando el país, ¿no? Porque efectivamente recibimos el país en condiciones bien precarias y bien inestables respecto del gobierno anterior, del gobierno de Piñera. Creo que ese punto hay que hacerlo. Ahora, efectivamente este no es un gobierno, no era la promesa solo estabilizar al país, sino que hacer transformaciones. O sea, un gobierno que no se dedica solo a administrar, eh, que uno podría decir, bueno, administrar y gobernabilidad, ¿no? Que es como la lógica de los 90 en el fondo, sino que hacer transformaciones, hacer cambios, ¿no? Eh, y eso yo creo que el gobierno, a pesar de las condiciones en las que estamos, somos minoría en el Parlamento, a pesar de la derrota del 4 de septiembre del primer proceso constitucional, que claramente nosotros pretendíamos, y eso fue una tesis que se discutió, era nuestra tesis a nivel estratégico, si usted quiere, que
iba a ser el gran envión para la aprobación de ese proceso constituyente para poder concretar los cambios estructurales que estábamos proponiendo en el programa, ¿no? Iba a ser el gran impulso. Pero eso no fue así y todo lo contrario, tuvimos una derrota y tuvimos que de alguna manera acomodar, ¿no? la carga en el camino de este buque, de la moneda, cambios de gabinete, etcétera, hacia una lógica menos ambiciosa, pero no sin renunciar a las aspiraciones de transformaciones, solo que mucho más acotado, ¿no? O sea, si tú ves los mismos proyectos que enunciaba hace un momento, el royalty minero, nuestra pretensión original era mucho más ambiciosa de lo que termina saliendo, pero avanzamos en royalty minero, ¿no? Lo mismo con 40 horas laborales, hubo que hacer concesiones con el empresariado para implementar gradualmente las 40 horas laborales, pero avanzamos en 40 horas laborales. La reforma tributaria fue rechazada la idea de legislar, perdimos esa batalla, pero bueno, volvimos a parar mesas de trabajo para un pacto fiscal y avanzar en la lógica del pacto fiscal. Vamos a ver cuánto logramos por la vía parlamentaria de concretar nuestro programa, sabiendo que tenemos al frente una derecha durísima, una derecha obstruccionista de alguna manera, y que tiene mayoría. Si uno cuenta las derechas, digamos, desde demócratas, amarillos hasta republicanos, tienen mayorías en ambas cámaras. Entonces, eh, ahí no ha sido fácil, ¿no? Pero por otro lado vamos avanzando en ciertas medidas administrativas que dan cuenta del horizonte hacia el que queremos, al que queremos ir, de la construcción de un estado de bienestar, por ejemplo, copago cero en salud, ¿no? Entonces, eh, uno puede decir, mira, no es todo hasta ahora, más del segundo tiempo, no es todo lo que queríamos, sin duda alguna, pero también es importante entender el contexto en el que estamos. Una derrota del primer proceso constitucional, eso marca un cambio de escenario sin duda alguna, eh, y por otro lado esta minoría parlamentaria en la que estamos, donde tenemos que ir combinando medidas administrativas con medidas parlamentarias y al ritmo del Parlamento. O sea, la reforma de pensiones, como decía hace un momento, estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados y hoy día está en manos de la derecha en el Senado, donde la pueden tener quizás cuánto tiempo más, a pesar de que el gobierno le ponga urgencia para votar la idea de legislar solo, ¿no? Que queríamos votarla ahora en mayo, y la derecha dice, no, vamos a ver si en julio tal vez la votemos la idea de legislar y vamos a ver cómo la votamos, en una de esas la votamos en contra, digamos, ¿no? Ese es el escenario real en el que estamos y con esas reglas del juego tenemos que jugar el partido, digamos. Senador, hay varias preguntas a propósito de lo que usted acaba de decir, pero las reglas y el contexto en el que estamos no van a cambiar porque esta minoría legislativa de aquí a que termine el gobierno no se va a modificar. Por lo tanto, podríamos suponer que de no haber algún cambio, ¿no es cierto?, alguna epifanía que haga que la derecha responda de una manera distinta a los proyectos del gobierno, difícilmente vamos a tener reforma a la salud, vamos a tener reforma de pensiones y vamos a tener ni soñar con reforma tributaria, porque ese es el contexto. Entonces, tomando en cuenta eso y comparando con las cosas que usted acaba de decir, que son las que se ha podido avanzar y los cambios que hay, ¿por qué la ciudadanía no ha percibido bien esos cambios? Lo digo porque, más allá de que creamos o no creamos en las encuestas, senador, el apoyo al gobierno ronda en el 30% y no logra superar esa barrera, y sin embargo hay un alrededor de un 60% que opina que el gobierno lo ha hecho mal. ¿Por qué no ha percibido ese esfuerzo del gobierno por avanzar, aunque sea en medidas administrativas? Sí, bueno, a ver, el 30% a estas alturas, si uno compara con otros gobiernos para atrás, siempre ocurre que entre el primer año y el tercer año hay una baja en la aprobación de los mandatarios y después termina con una alza, ¿no? Eso es curioso, pero así ha venido ocurriendo hace bastantes gobiernos de distintos signos. Eh, y el presidente Boric se ha mantenido con una aprobación relativamente estable, según las encuestas, ¿no? Del 30%, lo cual no es poco en este escenario. Pero
pero es verdad que no es la mayoría y nos cuesta llegar a esas mayorías. A ver, yo creo que en términos de ciertas medidas administrativas, mi opinión es que han pasado muy desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, el copago cero. Yo le haría más publicidad al copago cero, ¿no? Yo, gobierno, le haría más publicidad al copago cero porque es algo masivo, es algo que impacta, que ya ha impactado en la vida de cerca de 1 millón de personas, gratuidad completa en la red pública de salud, pero tienes potencialmente a 16 millones de personas beneficiarias de esa medida que es administrativa. Y es como que, copago cero se hizo bien. Yo he estado en varias cuentas a nivel local, con ministra de Salud, con gobierno en terreno, etcétera, y siempre copago cero, la gente que está ahí presencialmente en el territorio la valora y la saluda mucho. Y son todos personas beneficiarias, o sea, que están en FONASA, ¿no? Pero de alguna manera da cuenta de hacia dónde queremos avanzar. Entonces yo lo pondría con más énfasis, por poner un ejemplo, o esto que hablaba de las cooperativas. Yo tengo alguna vinculación con el mundo cooperativo desde antes de ser parlamentario, mundo académico, etcétera, y estoy en una red ahí, en unos chats de difusión, de intercambio del mundo cooperativo, con cooperativistas reales, digamos, de Chile, y celebran mucho esta medida, ¿no? Dicen, pucha, en 40 años, más de 40 años, esta es la principal medida que se ha tomado por parte de un gobierno para el fomento del cooperativismo. En una demanda histórica que existe además en otros países, etcétera. Y yo te digo, eso ha pasado un poco desapercibido. Entonces ahí creo que, no sé, no sé cómo decirlo, pero hay una falla en comunicar mejor los avances reales y concretos que impactan en la vida de la gente, en las condiciones de vida. Sí. Y por otro lado, cuando el gobierno le pone urgencia, yo soy optimista respecto a llegar a un acuerdo en el Senado respecto a la reforma del sistema de pensiones. Tal vez no va a ser todo lo que queríamos, pero se está avanzando en aquello y espero que se concrete pronto. Y el gobierno le ha puesto urgencia a aquello. Hay un spot en televisión ahora que la derecha lo lleva a Contraloría, a reclamar, etcétera. Bueno, me parece bien que el debate central con la derecha sea: avancemos a una reforma del sistema de pensiones, creemos un seguro social y que mejore las pensiones hoy día y no en 30 o 40 años más, toquemos a la industria de la AFP. Ya. Cuando uno le mete presión, al final el adversario también está como de alguna manera obligado a llegar a algún acuerdo, o al menos dividirse, ¿no? Dividirse. Hay sectores de la derecha que están más disponibles y otros que están menos disponibles. Sí. Bueno, senador, lamentablemente, de hecho nos pasamos harto en el tiempo, así que tenemos que Chuta. despedirlo, pero lo esperamos para una próxima ocasión y obviamente para después comentar lo que se diga el sábado y en la cuenta pública. Muchas gracias, que esté bien. Bueno, encantado, que estén bien. Buen día. Buenos Chao. días. Y nosotros, Juanita, nos vamos rápidamente porque estamos pasadísimos en el Estamos tiempo. muy Es que atrasados, sí. está buena la conversación con el senador Latorre. Va a estar ahí en YouTube para quienes se lo perdieron. Nos reencontramos mañana, Juanita. Hasta mañana, que tenga buen día. Siga con nosotros. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. No arriesgue su vida o la de los demás. Elija al mejor. Contacto y solicitud de servicio